Permítanme decirles algo con absoluta claridad. Lo que acabamos de presenciar el 9 de diciembre de 2025 no fue simplemente otro discurso errático de Donald Trump. Fue el colapso público de un hombre que ya no puede ocultar su deterioro mental. Y lo que hace que este momento sea aún más revelador es cómo contrasta brutalmente con la respuesta que recibió semanas antes de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quien le dio al mundo una lección magistral sobre cómo enfrentar a un autócrata en declive, con inteligencia, con historia y con un sarcasmo tan preciso que deja cicatrices permanentes. He estudiado el ascenso y caída de imperios durante décadas. He visto líderes que llegaron al poder prometiendo grandeza y terminaron exponiendo su propia fragilidad. Pero lo que estamos viendo con Trump es algo distinto. No es solo la caída de un líder, es la desintegración en vivo y en directo de un sistema que ya no puede sostener ni siquiera la ilusión de competencia. Y lo que voy a mostrarles hoy cambia la forma como ustedes entienden no solo a Trump, sino el momento histórico que estamos viviendo. Porque lo que sucedió en Pensilvania no fue un accidente. Fue la confirmación de algo que especialistas médicos, su propia familia y hasta miembros de su partido ya saben pero tienen miedo de admitir públicamente. Donald Trump está en colapso cognitivo y no hay forma de detenerlo. Para entender cómo llegamos a este momento, necesitamos regresar apenas unas semanas atrás, al 7 de enero de 2025. Trump, en una de sus conferencias de prensa en Mar-a-Lago, hace un anuncio que en cualquier otra circunstancia parecería una broma. Va a renombrar el Golfo de México como Golfo de América porque, según él, tiene un sonido hermoso. Imaginen eso. El hombre que supuestamente lidera la nación más poderosa del mundo decide que puede simplemente borrar 418 años de historia, ignorar el reconocimiento de las Naciones Unidas y renombrar un cuerpo de agua que ha tenido el mismo nombre desde 1607. Pero aquí está el detalle que muchos pasaron por alto. Esta no fue una simple provocación, fue una señal clara de deterioro mental. Una persona en pleno uso de sus facultades cognitivas consideraría las consecuencias diplomáticas, históricas, legales de una declaración así. Trump no lo hizo, porque Trump ya no puede distinguir entre estrategia y capricho, entre poder real e ilusión de poder. Y fue precisamente en ese momento que Claudia Sheinbaum le mostró al mundo algo que muchos habían olvidado: que existe otra forma de enfrentar el bullying imperial, no con sumisión, no con súplicas diplomáticas, sino con inteligencia pura y devastadora. Al día siguiente, el 8 de enero, Sheinbaum aparece en su conferencia de prensa diaria. Detrás de ella, un mapa colonial de 1607, con el tono tranquilo de una profesora explicándole historia a un alumno particularmente ignorante. Ella sugiere que si vamos a renombrar territorios basados en caprichos personales, ¿por qué no llamar a Estados Unidos América Mexicana? Después de todo, ese nombre aparece en documentos fundacionales de 1814 que preceden a la Constitución mexicana. Suena bonito, ¿no?, dice ella con una ironía tan precisa que corta como bisturí. Déjenme decirles por qué esta respuesta fue brillante. Sheinbaum no cayó en la trampa de defenderse, no explicó por qué el Golfo debe llamarse Golfo de México, no pidió respeto, no suplicó. Ella simplemente volteó el juego. Usó la misma lógica absurda de Trump contra él, pero con una diferencia crucial. Ella tenía la historia de su lado, tenía los datos, tenía el mapa de 1607 mostrando que ese nombre existe desde hace más de 4 siglos. Tenía el reconocimiento oficial de Naciones Unidas. Tenía todo lo que Trump no tiene: evidencia, inteligencia y control total de sus facultades mentales. Y aquí viene la parte más reveladora de todas. ¿Saben qué hizo Trump después de esa respuesta? Nada. Silencio absoluto. El hombre que vive para la última palabra, que nunca deja pasar una provocación sin responder, que convierte cada insulto en una guerra de tweets y declaraciones públicas, simplemente se quedó callado. Y ese silencio, amigos míos, ese silencio dice más que 1000 palabras. Dice que Trump supo que perdió.
Dice que incluso en su estado mental deteriorado, alguna parte de él comprendió que insistir en el tema solo aumentaría la humillación. Brian Winter, vicepresidente del Council of the Americas, lo explicó perfectamente. El humor puede ser una buena táctica, proyecta fuerza, que es lo que Trump responde. Probablemente fue la elección correcta en este tema. Y tenía razón, porque lo que Sheinbaum hizo no fue solo responder a una provocación, fue establecer un precedente. Le mostró al mundo que Trump puede ser enfrentado, que sus amenazas son más ruido que sustancia, que un líder preparado con inteligencia y dignidad puede humillar al supuesto hombre más poderoso del mundo sin disparar un solo tiro, sin imponer una sola tarifa, sin amenazar con nada más que la verdad histórica. Pero esto es apenas el comienzo, porque mientras Sheinbaum estaba demostrando fortaleza y estrategia, Trump estaba preparándose para su siguiente desastre público. Y aquí es donde la historia se vuelve aún más preocupante. El 9 de diciembre de 2025, Trump sube al escenario en Mount Airy Casino Resort en Mount Pocono, Pensilvania. La Casa Blanca había anunciado este evento como el inicio de una gira de asequibilidad, Affordability Tour, por todo el país. La misión era clara: hablar sobre economía, mostrar empatía con los trabajadores estadounidenses preocupados por la inflación y el costo de vida, presentar soluciones. Trump necesitaba este discurso. Las encuestas mostraban rechazo creciente. Los republicanos temían una eliminación total en las elecciones de medio término de 2026. Este era el momento para que Trump demostrara que aún podía gobernar, que aún podía enfocarse, que aún podía conectar con la gente. ¿Y qué sucedió? Lo que sucedió fue uno de los colapsos públicos más extraordinarios que he visto en décadas estudiando líderes políticos. Trump habló durante 1 hora y 40 minutos, 100 minutos completos, y en esos 100 minutos expuso al mundo entero la extensión de su deterioro mental. Empezó quejándose. Literalmente se quejó de que sus propios comentarios preparados eran aburridos. Boring. Piensen en eso. Un presidente de Estados Unidos, en un evento diseñado para recuperar su credibilidad económica, admite públicamente que su propio discurso le parece aburrido. ¿Y qué hace después de esa admisión? Abandona el guión, completamente, y parte hacia lo que siempre hace cuando su cerebro ya no puede mantener un hilo coherente de pensamiento. Insultos, ataques personales, divagaciones racistas, obsesiones que vienen de 2018. Atacó a la congresista Ilhan Omar, representante de Minnesota. Dijo que ella no hace nada más que quejarse. Does nothing but bitch. Dijo que su administración debería sacarla de aquí, or to get her the hell out, de Estados Unidos. La multitud, alimentada por su veneno, comenzó a gritar, mándenla de vuelta, send her back. Y Trump, en lugar de calmar la situación, en lugar de regresar al tema de la economía que supuestamente era el propósito del evento, continuó. Llamó a Somalia sucia, inmunda, asquerosa, llena de crimen. Filthy, dirty, disgusting, ridden with crime. Dijo que es el peor país del mundo. Afirmó incorrectamente que Somalia no tiene militares y no tiene parlamento. 90 minutos de esto. 90 minutos de un hombre que ya no puede distinguir entre un discurso sobre economía y un mitin de odio. 90 minutos de un presidente que ha perdido completamente la capacidad de controlarse, de seguir un guión, de hacer lo mínimo que se espera de un líder, fingir competencia. Y no son solo demócratas los que se alarmaron, los propios republicanos entraron en pánico. Matthew Bartlett, estratega republicano, dijo públicamente: lo primero en términos de recuperación es reconocer que hay un problema. Ser un avestruz en política y meter la cabeza en la arena nunca es una buena estrategia, y mucho menos una estrategia ganadora. CNN reportó que los republicanos temen que Trump no lo está entendiendo, not quite getting it, y que el partido se dirige hacia una eliminación, wipeout, en las elecciones de medio término. Piensen en lo que esto significa. Los propios aliados de Trump, el partido que lo defiende públicamente a pesar de todo, está admitiendo en privado que saben que está perdido,
que saben que ya no puede gobernar, que saben que cada vez que abre la boca, daña sus propias posibilidades de mantener el poder, pero no tienen el valor de hacer nada al respecto porque siguen temiendo a su base, siguen temiendo al movimiento MAGA que trata a Trump como Mesías. Ahora, algunos podrían decir que esto es solo Trump siendo Trump, que siempre ha sido errático, impulsivo, ofensivo, y sí, eso es cierto. Pero lo que estamos viendo ahora es cualitativamente diferente, y tenemos evidencia médica que lo confirma. El doctor John Gardner, psicólogo y exprofesor de Johns Hopkins University, ha estado siguiendo el comportamiento público de Trump durante años, y en diciembre de 2025 dio una advertencia devastadora. Trump está exhibiendo un aumento masivo en signos clínicos de demencia. Sus discursos sin sentido, su confusión repetida, sus lapsos frecuentes de memoria no son solo excentricidades de carácter, son síntomas de inmenso declive cognitivo. Gardner señaló un ejemplo específico. Trump olvidó el nombre de Hakeem Jeffries, el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, apenas un día después de reunirse con él para discutir cómo evitar un cierre del gobierno. Un día. Conoció al hombre, habló con él sobre asuntos cruciales de Estado y 24 horas después no podía recordar su nombre. Y no es solo Gardner. Mary Trump, la sobrina de Donald Trump y psicóloga clínica, comparó el comportamiento actual de su tío con el de su abuelo, Fred Trump Sr., quien tuvo Alzheimer durante años. Ella dijo, «Hay momentos en que lo miro y veo a mi abuelo. Veo esa misma mirada de confusión. Él no siempre parece estar orientado en tiempo y espacio. Su memoria a corto plazo parece estar deteriorándose». ¿Orientado en tiempo y espacio? Esa es terminología clínica. Eso es lo que los médicos evalúan cuando examinan a pacientes con sospecha de demencia. Y la propia sobrina de Trump, alguien que lo conoce desde la infancia, está diciendo públicamente que ve esos síntomas en él. El 28 de octubre de 2025, un video mostró a Trump vagando, perdido, mientras caminaba junto a Sanae Takaichi, la primera ministra de Japón, en el Palacio Akasaka en Tokio. En otras ocasiones, confundió Sudáfrica con Sudamérica al hablar sobre personas que huyen del comunismo hacia Miami. Recordó haber sido acusado, indicted, por alegaciones sobre Ucrania, cuando en realidad fue sometido a juicio político, impeached. Estos no son errores menores. Son signos de un cerebro que ya no procesa información correctamente. Y aquí está lo más alarmante. El 10 de diciembre de 2025, apenas un día después del desastre en Pensilvania, Trump se jactó en una publicación nocturna de que ha pasado más pruebas de declive cognitivo que cualquier otro presidente en la historia. 3 pruebas en total durante su segundo mandato. Piensen en la ironía de eso. Un presidente mentalmente competente no necesita hacerse 3 pruebas de demencia en un año. Un presidente mentalmente competente no se jacta públicamente de haber pasado esas pruebas como si fuera un logro extraordinario. Y cuando le preguntaron sobre los detalles de la prueba que hizo en abril, Trump no pudo recordar nada específico. Solo dijo, «Es una prueba bastante conocida, sea lo que sea». Ni siquiera podía recordar el nombre de la prueba que acababa de hacer. Y se supone que debemos creer que pasó con éxito. Pero aquí es donde la historia se conecta de vuelta con México y con Claudia Sheinbaum. Porque mientras Trump está colapsando mentalmente, mientras sus propios aliados están entrando en pánico, mientras especialistas médicos están advirtiendo públicamente sobre su demencia, Sheinbaum está demostrando exactamente lo que es un liderazgo competente. Apenas días después de humillar a Trump, con el mapa de 1607, Trump intenta nuevamente amenazar a México. El 8 de diciembre, publica en Truth Social que México está violando el Tratado de Agua de 1944 y que debe liberar 200 acres-pie de agua antes del 31 de diciembre, o enfrentará una tarifa adicional del 5%. Trump afirma que México debe más de 800 acres-pie de agua por no cumplir el tratado en los últimos 5 años. La respuesta de Sheinbaum fue, nuevamente, calmada y basada en hechos.
Hemos experimentado 3 años de sequía, y en la medida en que el agua ha estado disponible, México ha estado cumpliendo sus obligaciones. Y aquí está la ironía que Trump nunca mencionó, que sus asesores probablemente no le explicaron porque saben que no retendría la información. Bajo ese mismo régimen binacional de agua, México está sosteniendo al suroeste estadounidense al conservar agua en el lago Mead. Esa conservación mantiene el reservatorio un par de pies más alto y retrasa cortes dolorosos para ciudades y granjas estadounidenses. En 2024, Washington y México agregaron una nueva medida para conservar 400 acres-pie hasta 2026. En otras palabras, mientras Trump acusa a México de violar el tratado, México está activamente ayudando a Estados Unidos a evitar una crisis de agua en California, Arizona, Nevada. Pero Trump, en su narcisismo y deterioro mental, no puede ver más allá de su propia narrativa de victimización. No puede procesar información que contradiga su visión del mundo. No puede gobernar, solo puede atacar. Y las amenazas de tarifa son vacías. México es el socio comercial más grande de Estados Unidos. Una tarifa adicional del 5% elevaría el impuesto sobre productos mexicanos importados a Estados Unidos al 30%. Pero la gran mayoría de los productos mexicanos están actualmente exentos de las tarifas de Trump, siempre que cumplan con el Acuerdo de Libre Comercio Estados Unidos-México-Canadá. Trump puede amenazar todo lo que quiera. La realidad económica es más fuerte que sus berrinches. Entonces, ¿por qué importa todo esto para ustedes? ¿Por qué deberían preocuparse por los colapsos mentales de Trump y las respuestas inteligentes de Sheinbaum? Porque esto no es solo política, es economía, es su vida cotidiana. Si Trump impone esas tarifas del 5% sobre México, ¿quién creen que va a pagar por ello? No serán las corporaciones, no serán los billonarios, serán ustedes. El precio de los aguacates sube, el precio de los tomates sube, el precio de los autos fabricados en México sube. Las montadoras como GM, Ford, Tesla, que producen en México, simplemente van a traspasar los costos al consumidor estadounidense. Y si México retalia con tarifas sobre productos estadounidenses, los agricultores de Texas, Arizona, California van a sufrir. Las remesas que los latinos en Estados Unidos envían a México podrían enfrentar impuestos o restricciones. Los contratos de energía y gas entre los dos países se vuelven inestables. Las inversiones mexicanas en Texas y California podrían ser redirigidas. Todos pierden, todos menos los que lucran con el caos. Y para ustedes que son latinos en Estados Unidos, piensen en lo que significó ese discurso en Pensilvania. Trump llamó a la congresista Ilhan Omar Beach y dijo que debería ser expulsada del país. Llamó a Somalia el país más sucio del mundo. La multitud gritó, «Mándenla de vuelta», sobre una mujer que es ciudadana estadounidense, congresista electa. ¿Creen que su racismo se detiene ahí? ¿Creen que si puede decir eso públicamente sobre una congresista, no va a decir lo mismo, hacer lo mismo, con ustedes? Trump está usando el lenguaje de la deportación, de la expulsión, de la limpieza. Está deshumanizando a comunidades enteras. Y está haciéndolo mientras su cerebro se desintegra en vivo. Esa combinación, poder masivo en manos de un hombre con demencia y odio, es lo más peligroso que podemos enfrentar. Pero aquí está lo extraordinario. Sheinbaum mostró que hay otra forma. Ella no se sometió, no rogó, no aceptó humillación, usó inteligencia, usó historia, usó dignidad. Y Trump, el supuesto hombre más poderoso del mundo, se quedó callado, porque no tenía respuesta. Porque no puede competir en el terreno de la inteligencia. Porque cuando alguien lo enfrenta con hechos, con evidencia, con sarcasmo preciso, su único poder, la intimidación, se evapora. Y otros líderes están viendo esto. Brasil está viendo. Argentina está viendo. Colombia está viendo. El precedente que Sheinbaum estableció es claro. Trump puede ser desafiado. Trump puede ser humillado. Trump puede ser vencido. No con armas, no con amenazas económicas, sino con algo mucho más poderoso, la verdad.
Ahora, no voy a decirles que esto significa que todo estará bien. No voy a pintarles un futuro color de rosa, porque la verdad es que Trump va a retaliar. No puede evitarlo. Es su naturaleza. Es lo único que sabe hacer. Las deportaciones van a aumentar. La militarización de la frontera va a intensificarse. Las amenazas económicas van a continuar. Un hombre humillado con el poder de la presidencia de Estados Unidos es extraordinariamente peligroso. Pero aquí está la diferencia crucial. Ahora el mundo entero sabe que está en declive. Sus propios aliados lo saben. Los estrategas republicanos lo están diciendo públicamente. Los médicos lo están confirmando. Su propia familia lo ve. Y cada vez que habla, cada vez que intenta proyectar fuerza, lo que proyecta es deterioro. Lo que proyecta es desesperación. Lo que proyecta es un imperio que ya no puede sostener ni siquiera la ilusión de competencia. Y México, bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, ha demostrado algo fundamental, que la soberanía no se gana con sumisión. Se gana con dignidad, se gana con inteligencia, se gana con líderes que conocen su historia, que confían en sus datos, que no tienen miedo de enfrentar a quien sea necesario enfrentar. Porque al final del día, lo que estamos presenciando no es solo la caída de Donald Trump, es la caída de un modelo entero de dominación imperial. Durante décadas, Estados Unidos ha operado bajo el supuesto de que puede simplemente imponer su voluntad sobre América Latina, que puede amenazar, chantajear, invadir, sancionar, y que los países más débiles simplemente van a aceptar porque no tienen otra opción. Sheinbaum les mostró que eso es mentira, que un país más pequeño con un líder inteligente puede desafiar al imperio y salir no solo intacto, sino fortalecido, que el respeto no se obtiene con sumisión, sino con resistencia estratégica, que la historia es un arma, que los datos son un arma, que la inteligencia es un arma mucho más poderosa que cualquier tarifa o amenaza militar. Y mientras Estados Unidos está siendo liderado por un hombre que ya no puede recordar nombres, que no puede mantener un pensamiento coherente durante más de 5 minutos, que confunde países y eventos y hechos básicos, México tiene una científica con PhD, una investigadora galardonada, una líder que gobernó la megalópolis más compleja de América Latina. La simetría es casi poética. El contraste es devastador. Este no es el fin de la historia. De hecho, probablemente es apenas el comienzo. Trump no va a desaparecer mañana. El movimiento MAGA no va a disolverse de la noche a la mañana. El Partido Republicano no va a encontrar repentinamente la columna vertebral para removerlo. Pero lo que cambió, lo que es irreversible, es que la máscara cayó. El emperador está desnudo. Y todos lo están viendo. Cuando un presidente de Estados Unidos puede ser humillado por un mapa de 400 años, cuando sus propios estrategistas dicen públicamente que está perdido, cuando médicos advierten sobre demencia y su propia familia confirma los síntomas, cuando colapsa en vivo durante 100 minutos frente a cámaras nacionales, cuando todo eso sucede y el mundo sigue girando, cuando México sigue de pie, cuando la vida continúa, eso le dice algo fundamental a todos los que están observando. El imperio ya no da tanto miedo. Y esa es la lección más importante de todo esto. No es que Trump esté cayendo. Es que su caída está mostrándole al mundo que el poder que proyectaba era, en gran medida, ilusión. Era teatro. Era amenaza vacía sostenida por la creencia de que no había alternativa. Claudia Sheinbaum, con un mapa y una frase, «Suena bonito, ¿no?», destruyó esa ilusión. Le mostró al mundo que hay alternativa, que se puede decir no, que se puede responder, que se puede ganar. Y Trump, con 100 minutos de colapso mental en Pensilvania, confirmó lo que muchos ya sospechábamos, que el hombre detrás de la cortina es solo eso, un hombre, viejo, confundido, deteriorándose, desesperado por mantener un poder que ya no puede manejar. Así que cuando me preguntan qué significa todo esto, les digo, significa que estamos viendo el fin de una era. No va a ser rápido, no va a ser limpio, va a ser caótico, violento en momentos, impredecible, porque los imperios no caen en silencio, caen gritando, pateando,
tratando de arrastrar a todos con ellos, pero están cayendo. Y lo que viene después, lo que México, Brasil, Argentina, toda América Latina construya en el espacio que ese imperio deje atrás. Eso depende de si aprendemos la lección que Sheinbaum nos está enseñando. Que la dignidad no es negociable, que la inteligencia vence a la intimidación, que la historia es poder, que un líder preparado con hechos y estrategia puede enfrentar a cualquiera, y que el miedo que sentimos frente al imperio no es real. Es construcción, es ilusión, es teatro diseñado para mantenernos sumisos, y una vez que ves a través de esa ilusión, una vez que ves a Trump tartamudeando en Pensilvania, olvidando nombres, insultando a congresistas porque ya no puede hablar de economía, colapsando frente a millones, y el mundo sigue girando y México sigue de pie y la vida continúa. Una vez que ves eso, no puedes volver a tener miedo de la misma forma, porque ahora sabes la verdad. El emperador no solo está desnudo, está cayéndose, y solo falta decidir si vamos a seguir fingiendo que no vemos, o si vamos a hacer lo que hizo Sheinbaum, mirarlo directamente a los ojos, mostrarle un mapa de 1607, y recordarle que la historia es más larga que su ego, que la verdad es más fuerte que sus amenazas y que su tiempo ya pasó. Eso es lo que sucedió, eso es lo que significa, y eso es lo que necesitan recordar cada vez que Trump vuelva a amenazar, cada vez que vuelva a insultar, cada vez que vuelva a fingir poder que ya no tiene. Porque ahora todos sabemos, y no hay forma de volver atrás.